Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos. Que hace un par de semanitas que no os mandaba ningún vídeo informativo o formativo. Pues hoy vamos a comenzar con uno de discapacidad auditiva. Vamos allá. ¿Qué es? ¿A qué a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de alumnado con discapacidad auditiva? Pues son niños, niñas, personas en general que sufren pérdidas auditivas en ambos oídos. Si la pérdida auditiva, aunque fuese prácticamente total, fuese única y exclusivamente en uno de los oídos, hablaríamos de déficit auditivo, ¿vale? Pero no de discapacidad o deficiencia auditiva. ¿Qué implica? Pues una deficiencia auditiva, una discapacidad auditiva, lo que genera son unas limitaciones significativas o muy significativas en relación a la percepción de los sonidos del exterior y de los intercambios comunicativos orales, pero tanto a nivel de expresión como de recepción del sonido. En relación al campo que nos ocupa, que es el campo educativo, estamos ante alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo y dentro del grupo de esta tipología, estaríamos ante alumnado de necesidades educativas especiales por una discapacidad sensorial, ¿vale? Con lo cual, ¿esto qué nos quiere decir? Que estamos ante alumno que va a recibir apoyos ordinarios y extraordinarios y que además puede ser bastante, bastante frecuente que tengamos que llevar a cabo adaptaciones curriculares, pero ya no solo a nivel de acceso o de metodología, sino significativas. Esto nos lo va a marcar la evolución del niño o de la niña y ahí podemos actuar. Existen varias causas. Existen causas durante el embarazo, en el momento de nacer o en otro cualquier momento. En relación a las causas prenatales, pueden tener un origen hereditario genético por parte de alguno de sus progenitores o adquiridas, pues por ejemplo, porque la madre por una intoxicación puede haberse visto afectado el feto en este nivel, a nivel auditivo. En el momento del parto podemos estar hablando de falta de oxígeno, ictericia, un niño o una niña prematuro, que haya habido algún tipo de traumatismo a lo largo del parto. Esto también puede causar una discapacidad auditiva. Y cómo no, a lo largo de la vida, pues por algún tipo de enfermedad vírica, tipo varicela, sarampión, paperas, algún producto de estos que a lo mejor pues de pequeños o siendo niños nos echan en los oídos pues para quitar cera, para eliminar o cuando tenemos una otitis para eliminar el dolor y que nos haya causado esa pérdida de audición, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener claro que existen varias causas. ¿Qué pasa? Que va a ser distinto el tratamiento, entre comillas, educativo, si el niño habla con anterioridad, si no ha aprendido a hablar, si ha aprendido a leer, si no ha aprendido a leer. ¿Por qué? Porque va a tener un bagaje que le va a permitir adquirir los pasos siguientes. Pero a su vez, aunque existan diferentes causas, también existen diferentes tipos en función de dónde esté el problema. Me refiero, el lugar de la lesión. En relación a la discapacidad auditiva que se conoce como conductiva, las alteraciones se producen en el oído externo o medio, es decir, lo que está afectada es la parte mecánica, ¿vale? En relación a la parte neurosensorial, lo que está dañado ya es la cóclea, es decir, el oído interno. Hablaríamos de discapacidad auditiva mixta cuando está afectada tanto la parte externa como la parte interna del oído y central cuando estamos ante una pérdida del reconocimiento de lo que está recibiendo, de lo que está oyendo, porque existe una lesión en las vías auditivas centrales. Eh, Esto a nosotros lo que nos puede afectar es que el niño o la niña pueda utilizar o no o sean más útiles o menos útiles diferentes aparatos que pueda colocar, como puede ser un audífono, ¿vale? En sí, a nosotros a nivel educativo no tendría por qué afectarnos el que tenga algún tipo, es decir, el que tenga algún tipo, no, el lugar exacto de la lesión donde se haya producido.
Pero también tenemos que tener en cuenta ese momento de la aparición. ¿Por qué? Lo que os decía al principio. Puede ser prelocutiva o poslocutiva. Prelocutiva se dice que este tipo de lesión ha aparecido o viene ya desde el momento de nacer, con lo cual aparece antes de la adquisición del habla. El niño, en caso de sorderas graves o profundas, no va a poder hablar, porque no va a poder, no tiene esa capacidad de distinguir esos sonidos que le puedan facilitar luego el habla, un poco más lenta o con todas las características que tiene. Poslocutiva. Poslocutiva, el niño ya habla, con lo cual mantendrá esa capacidad de hablar, pero al no recibir, al no ser capaz de percibir los sonidos, se va a ver afectada la parte fonética, el tono de voz, la prosodia, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no va a tener esa contestación, por decirlo de alguna manera, a lo que él emita. O va a ser muchísimo más retardada, distorsionada, etcétera. Son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Pero también es importante tener en cuenta y conocer los grados de discapacidad auditiva que existen. La parte de arriba es una audición normal, es decir, serían personas que no tengan dificultades auditivas, con lo cual no va a tener dificultades para oír, para escuchar, para percibir sonidos más altos, más bajos, más agudos, más graves, con lo cual no se va a ver afectada tampoco la parte de respuesta, ¿vale? Hablaríamos de discapacidad auditiva leve. En este caso, los sonidos débiles, los sonidos lejanos no van a ser percibidos. Son niños que a veces se nos dispersan mucho. ¿Qué pasa? Que ante una detección escolar temprana se podrán poner rápidamente, siempre, pero en este caso no habrá unas grandes dificultades si somos capaces de detectarlo a tiempo, que no somos nosotros las personas que lo vamos a detectar, pero sí podemos detectar o percibir esas señales que nos puede dar el niño de que hay algo que no va bien. Y luego, a partir de siguiendo todos los pasos, ya se vería cuál es el problema. Hablaremos de discapacidad auditiva cuando esté en 70 decibelios la pérdida, perdón, y existirá un retraso en el lenguaje, tanto emisor como receptor, y dificultades articulatorias, ¿vale? En el caso de la discapacidad auditiva severa, vamos a tener que hablar muy alto, va a ser un lenguaje muy pobre e incluso a lo mejor carece de él, porque no sea capaz de emitir, ya que lo que percibe es muy poco. Profunda, en el que es fundamental una rehabilitación, en la que el centro educativo, a través de sus profesionales, podrá apoyar, pero van a tener que existir otro tipo de rehabilitaciones y únicamente percibirá ruidos intensos. Y luego hablaríamos de la pérdida total de audición. Ante eso, tendremos que utilizar otros sistemas alternativos de comunicación que va a ser muy, muy importante que conozcamos y que dominemos. En un principio, ¿qué señales de alerta podemos encontrar y que pueden ser detectadas tanto en casa como en el colegio? Siempre y cuando teniendo en cuenta que cuando ese niño acceda al sistema educativo no tenga ya esa discapacidad reconocida. Entonces ya tendremos que actuar en base a lo que se nos comunique. Pues no suelen parpadear ante ruidos extraños o ruidos fuertes. ¿Por qué? Porque no los perciben. Cuando se les llama no buscan con la mirada, no reconocen a su papá y a su mamá únicamente por el nombre, los van a reconocer por el apego y porque los conocen y porque son las personas a las que quieren, pero no por su nombre. Las órdenes sencillas no las entiende, pero no las entiende no porque tenga algún tipo de necesidad educativa, sino porque no percibe lo que se les está diciendo. Tienen un lenguaje poco ininteligible, con alteraciones, como decíamos, en entonación, en ritmo, en prosodia, etc. Les cuesta mantener la atención, no solo a nivel educativo, sino en los juegos, a lo mejor incluso delante de la tele, de la tablet o de cualquier dispositivo móvil, si tiene acceso a ellos, en sus relaciones con sus compañeros, con otros adultos. Va a tener dificultades articulatorias, no porque tenga algún problema en los órganos de fonación, sino
porque al no percibir no sabe emitir o no emite de la manera correcta. Las actividades grupales no les suelen gustar porque no entiende lo que se hace, no entiende las reglas, no entiende las normas, porque no las percibe, no entiende lo que se le está diciendo. Entonces suelen tener tendencia a aislarse. Tenemos que tener en cuenta que siempre que hablemos de este tipo de características, no se puede generalizar, pero sí que pueden existir en mayor o menor medida. Implicaciones educativas. Vamos a comenzar en el próximo vídeo con estas, porque para centrarnos un poco más en ellas. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es la detección precoz. Más adelante en el vídeo ya veremos diferentes sistemas de detección que existen dentro del ambiente o en el ambiente clínico, pero no podemos olvidar que va a ser fundamental en función del grado de discapacidad, el trabajo en otros sistemas alternativos de comunicación, nuestra formación, nuestra colaboración y la colaboración de todos los docentes y con las familias. ¿Por qué? Porque lo que se busca es intentar favorecer la inclusión plena del alumnado y además el desarrollo máximo de dicho alumno o alumna. Entonces es fundamental el tener muy claro determinados conceptos, determinadas estrategias que nos van a facilitar, no solo en este caso, sino en todos, el poder acceder a nuestro alumnado de una manera muchísimo más cercana y a ellos acceder a todo lo que implica la educación, no solo a nivel, no solo, perdón, a nivel curricular, sino a nivel social, de autonomía, de independencia, de madurez, de relaciones con los demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí esta pequeña introducción a la discapacidad auditiva y nada, próximamente tendréis el siguiente vídeo. Así que, besitos.